Yo soy psicóloga, tengo una especialización en planeación, gestión y control del desarrollo social. ¿Cuál fue mi experiencia? Digamos que estuve marcada en varias cosas que fueron pues significativas para mí y digamos también teniendo en cuenta cómo fueron cambiando las reglas de juego en el transcurso del proceso, ¿no? Entonces, pues primero yo fui contratada por el Ministerio del Interior para hacer acompañamiento psicosocial a cuadrillas móviles de erradicación manual de cultivos ilícitos. Habían 3 zonas propuestas, una que era Córdoba, otra era toda la zona del Urabá antioqueño y otra parte era el territorio de Antioquia, una parte de un territorio de Antioquia. En ese proceso que nosotros empezamos a desarrollar, pues primero yo no sabía, el contrato estaba planteado por 6 meses, pero yo no sabía, por un lado. Segundo, empezó el proceso de contratación, fue muy rápido, digamos que fue en menos de una semana que se definió todo. Y en el transcurso de eso yo sí sabía que tenía que viajar y que tenía que acompañar a ese proceso, pero no sabía por cuánto tiempo. Sin embargo me dijeron que el contrato llegaba a donde yo estuviera y pues todo eso, y efectivamente fue así. Cosas que, digamos, se fueron dando. Administrativamente fueron muchas cosas complejas, pero digamos que la experiencia fue muy interesante en términos de que, por un lado, que se conoce el tema del conflicto de cerca. Segundo, que uno ahí de alguna manera encuentra y reconoce la estructura del país como está. Y tercero, que el aporte, digamos, que uno puede hacer en el territorio es una herramienta que permite de alguna manera tener unos referentes para el trabajo psicosocial en esos contextos, digamos, tan complejos y tan difíciles. Entonces, eso se arregló en menos de una semana, tuve que viajar de improviso, yo tenía planeado viajar para una zona de Antioquia, pero no fue posible en esa zona, sino que después me cambiaron todo, coordenadas, ruta, todo, y ya empezó todo el tema del anillo de seguridad con soldados profesionales, ejército profesional, ejército campesino, policía y las personas de la comunidad que supieran manejar armas, y luego veníamos nosotros, los funcionarios, las instituciones de alguna manera. En ese proceso yo pensaba, de acuerdo a la información que me habían dado, que iba a estar en la cabecera municipal, pero resulta que no estuvimos en la cabecera municipal, sino que estuvimos al fondo, en la montaña adentro. Y en ese proceso de llegar y entrarse al territorio fue muy complejo, porque también tocó empezar a documentarse de la información. Entonces, en la primera parada que hicimos, lo que yo hice fue recoger el mapa, identificar los lugares más significativos, cuál era la dinámica de ese territorio en términos de historia, en términos de dimensión social, política, económica, y pues era muy compleja. Era muy compleja porque habían disputas muy fuertes y enfrentamientos armados entre guerrilla y paramilitares en ese territorio. Y evidentemente el Estado, el Ministerio del Interior, ni la institución en la que nosotros íbamos como articulados, tenía incidencia en ese territorio, no del todo, ¿no? Es decir, eran más fuertes las personas del territorio en todo su ejercicio de reconocimiento de dinámica que incluso las instituciones mismas, que eso también dificultó un poco la labor. Sin embargo, llegamos al territorio, empezamos a caminar y a caminar, fueron muchas largas horas de caminata y finalmente nos instauramos en un espacio. Se llegaba al espacio, las personas de las cuadrillas móviles eran 3 cuadrillas móviles, cada más o menos 200 hombres en total, y en esas cuadrillas móviles ellos llegaban, erradicaban, digamos, en el territorio que había, que incluso se vieron expuestos a muchos peligros porque el ejército profesional tuvo que hacer una revisión previa con respecto a minas antipersona, y eso pues tocó desactivar muchas antes porque las personas que estaban erradicando pues se veían en altísimo riesgo. Entonces digamos que esa labor tocó irla haciendo lentamente y por ende la labor psicosocial pues quedaba en un plano muy incipiente, digámoslo de alguna forma. Sin embargo, yo construí una estrategia que permitió, después de la hora de trabajo, que era todo el día, o sea, ellos todo el día trabajaban, radicaban, estar expuestos al sol, con hambre, con sed, con todo, y llegaban muy cansados, se bañaban y por la noche pues yo hacía mi labor, sobre todo en las noches y los fines de semana. Y esa mitigación de riesgo psicosocial fue muy compleja porque uno de profesional hace hasta un punto, pero el territorio y las condiciones no dan para más. O sea, es muy difícil porque llega un momento en que si bien es cierto uno disfruta del paisaje, del clima,
como de cambiar de ambiente, también es cierto que no es todo el tiempo estar en un ambiente de zozobra. No, nosotros desde que llegamos tuvimos amenazas de la guerrilla, diciendo que estos eran sus terrenos, que cuidado se metían con eso, que era de ellos, y uno sentía que cada vez más se iba acercando a la boca del lobo y que no tenía ningún tipo de protección. Cuando yo logré hacer la articulación con el coordinador de las cuadrillas móviles, pues él manifestaba que yo era la única que me había demorado más, que le preguntaba muchas cosas, que mejor dicho yo era como sospechosa. Entonces ahí en ese preciso momento yo también me sentí amenazada de alguna manera, porque las personas que estaban con él también le decían. Incluso hubo uno de esas personas que es una persona muy peligrosa, ¿sí? O sea, se sentía, se sabía, todo el mundo lo decía, pero nadie era capaz de sostenerlo. Entonces en ese proceso él me dijo, bueno, ¿y qué es lo que usted tanto pregunta? Porque entonces, claro, yo ya había hecho un proceso, digamos, sencillo, pero diciente de lo psicosocial. Y entonces el hecho de que ellos ya me buscaran a mí para las entrevistas, sino al revés, como me tocó al comienzo, que yo los buscaba a todos preguntándoles cómo se veían, cuál era su proyecto de vida. Eso también generó, pues, tensiones con las personas con las que estaban a cargo del tema. Yo como pensé que era netamente institucional, pues entonces acudí a las instancias que pensé que eran las instancias a cargo, que pues fue la personería del municipio, el alcalde, todo ese tipo de, digamos, de actores. Sin embargo, yo sentía que ya no había ningún tipo de injerencia institucional, sino que yo directamente me tenía que entender con el coordinador de este trabajo, que finalmente uno nunca sabe de dónde salió, pero él era el que tenía todo el poder. Y el compañero de él fue el que me dijo que por qué les hacía tantas entrevistas, que era lo que tanto yo hablaba con ellos. Y en ese proceso yo lo que me di cuenta es que el impacto emocional es tan fuerte que uno lo que más necesita es mitigar el impacto, digamos, de las tensiones del tema armado, y por otro lado también generar unos factores protectores que nos permitieran fortalecernos al interior para poder generar otro tipo de estrategias afuera. Y en ese fortalecernos al interior, yo pienso que una de las mejores cosas es fortalecer factores de resiliencia, sobre todo el factor de sentido del humor, de comunicación, asertiva, expresión de emociones, que eran lo que más estábamos mal todos, o sea, porque la tensión siempre se estaba viviendo y todos los tiempos, en todo momento tuvimos la zozobra de que la guerrilla nos iba a venir a atacar. Entonces se empezó a hacer como una estrategia muy chévere que fue el concurso de chistes y todo ese tipo de cosas. Empezamos a ver como unas estrategias de socialización muy interesantes. Entonces ya la gente se veía en otro espacio de una manera distinta y ya también buscábamos estrategias. Y en una de esas estrategias yo planteaba y decía, bueno, tenemos que hacer un plan de contingencia porque aquí para acá río, de que aquí para acá montaña y de aquí para acá guerrilla, entonces para dónde cogemos en caso de que eso ocurra. Y también haciendo como una alerta temprana a la comunidad, que la mitad, tal vez un 80% campesinos, un 20% desmovilizados, reinsertados, que ellos llegaban, ayudaban una semana, a lo sumo 3 días y se iban. Entonces ese tema de reparación resultó ser, entre comillas, reparación, porque ellos lo hacían cuando querían y cuando no querían pues se iban. Y los que quedaban eran los campesinos haciendo todo el tema de erradicación manual de cultivos ilícitos.